¿Cómo puedo ser mejor deportista? ¿Te gustaría rendir mucho más en los partidos? Bueno, eso está muy bien, pero tú sabes que el camino para conseguirlo no es nada fácil. Puedo ayudarte si estás dispuesto a mejorar en esos 3 aspectos que te voy a mostrar. Te lo enseño. Me dirijo a aquellos jugadores que dedican horas y horas durante años a entrenar varios días a la semana, cada fin de semana en una competición. Si me escucha algún entrenador será genial porque podrá entender mejor lo que realmente necesitas como jugador. Sé que tu ilusión es aprender al máximo para poder jugar mejor, pero la realidad es que pierdes casi el 50% del tiempo de tus entrenamientos. Ese tiempo es oro y tú lo dejas pasar porque no pones la actitud y el esfuerzo necesarios en cada uno de los entrenamientos. ¿Te gustaría rendir mucho más en los partidos? ¿Quieres conseguir mejores resultados en tu competición actual? Quizá si retocas algunos conceptos y cambias tu actitud, puedes llegar a ser mejor jugador. ¿Estás dispuesto? Si la respuesta es sí, seguimos adelante. Si la respuesta es no, porque ya estás bien así como estás, porque no quieres complicarte la vida con más esfuerzo, lo mejor es que no sigas escuchando, porque no hay nada para ti en lo que voy a contar. Si sueñas en alcanzar metas altas, debes estar dispuesto a poner mucho esfuerzo y sacrificio. ¿Has visto cómo has salido al entrenamiento? ¿Te has juntado con tus amigos en el vestuario y no dejas de reír y de bromear? Entiendo que quieras pasarlo bien, pero todas esas bromas no te ayudarán a concentrarte. Por tanto, tu rendimiento será bajo. El entrenador os llama para empezar el entrenamiento y siguen las bromas en el campo hasta que os ponéis a correr. Pero mientras no os oye, siguen las risas que contagian a los demás. Has empezado fatal. Vienes a divertirte, pero eso no quita que te tomes en serio el entrenamiento. Disfrutarás del deporte cuando consigas practicarlo con la intensidad que se merece. Lo demás es superficial y no te llenará nunca. El entrenador explica el objetivo del entrenamiento. Le escuchas, pero tu mente está en cosas diferentes y no eres capaz de captar el mensaje que te quiere dar. No le das importancia a algo que es vital. Es imposible que rindas más si no pones interés en su mensaje. Vas a empezar el entrenamiento, como muchas otras veces, sin saber muy bien lo que haces. Eres una máquina que va aplicando los ejercicios de forma automática sin darle un sentido a cada movimiento que realizas. Quizá lo aplicas bien, pero no te has parado a pensar que lo podías haber hecho mucho mejor si hubieras captado el mensaje de tu entrenador. Entrenar en silencio es una de las claves que quiero transmitirte para que aproveches al máximo esos 90 minutos que tienes por delante. Tu capacidad de concentración aumenta considerablemente. Evita cualquier distracción que se presente. Una broma, un comentario, un pensamiento, un recuerdo, todo fuera. Haz el esfuerzo de concentrarte en lo que el entrenador está explicando y pregunta si no lo entiendes. Intenta luego aplicarlo en los ejercicios y céntrate solo en eso. Tus errores no pueden hacerte perder la concentración. En lugar de enfadarte contigo mismo y desesperarte, acéptalo y trata de corregirlos sin poner excusas. Los primeros minutos son básicos porque el que empieza bien tiene más posibilidades de terminar mejor. Plantéate esta pregunta siempre. ¿Qué pretende mi entrenador hoy? ¿Qué reto me propone? Posiblemente empiece el entrenamiento con
un objetivo o un consejo que no puedes perderte. Es la clave para que todo encaje en el trabajo de hoy. Tienes la cabeza en otras cosas y eso te pierde por completo. No estás en lo que debes. Tu compañero te ha golpeado y en lugar de concentrarte en el entrenamiento, estás pensando en que vas a entrarle más fuerte la próxima vez. La pelota está muy dura y te desconcentras con pensamientos negativos que no te permiten entrenar bien. Las botas de Juan son las que vi ayer en el anuncio de la televisión y Jorge además se ha reído de mí porque algo no me ha salido muy bien. El entrenador me ha mirado mal. Te llenas de ruido y no puedes escuchar y apreciar lo que realmente importa. Corres mucho y te esfuerzas por hacerlo bien, pero pierdes el tiempo porque no eres capaz de sentir el silencio dentro de ti, no eres capaz de apagar todos esos ruidos que te he descrito anteriormente y tu rendimiento es mínimo, está muy por debajo de tus posibilidades. Pero no te desanimes, porque esto tiene arreglo. Necesitas un cambio de actitud. Para ti, el entrenamiento de hoy es uno más. Debería ser el mejor entrenamiento de tu vida. Debes dejarte el alma en cada entrenamiento. Te veo paseando por el campo con la cabeza en otras cosas, como si se tratara de un trámite más dentro de tus obligaciones de la semana. Cambia de actitud y sal al campo concentrado desde el primer minuto. Olvídate de todo lo que te pueda distraer, todos esos pensamientos y sensaciones que lo único que hacen es despistarte más y rendir menos. Cuando seas capaz de oír tu silencio en tu interior, serás capaz de escuchar. Descubrirás entonces un montón de sugerencias que te susurran al oído. Serás capaz de pensar y de tomar decisiones más acertadas. Eso es rendir más en cada minuto de entrenamiento. Puedes hablar, puedes gritar y permanecer en silencio a la vez. Una cosa no quita la otra. Sin ruidos en la cabeza, puedes pensar más rápido, analizar la situación de cada momento y tomar la decisión más adecuada en décimas de segundo. Tendrás más claro lo que te pide el entrenador porque es más fácil escucharle. Ya no eres esa máquina de entrenar, sino que eres un jugador inteligente que escucha y que se pone en acción después de pensar cada una de sus acciones. Eso es imposible si no llevas tu silencio dentro de ti. Puede ser que escuches todo lo que te dice el entrenador, pero si no eres capaz de hacerlo tuyo y aplicarlo en el campo, es que no sirve de nada lo que te transmite. Este es el segundo paso que debes dar. ¿Te has parado a pensar cuántas cosas te indica el entrenador a lo largo del entrenamiento? ¿Eres capaz de reconocerlas una a una? Te llevarías una gran sorpresa porque, aunque no son muchas, tienen un valor incalculable. Son mensajes para ti, para tu mejora personal, para que lo apliques en el campo si estás dispuesto a hacerlo. Un jugador que escucha lo que le dicen y además lo intenta poner en práctica desde el primer momento, aprende más. Puede ser que escuches y vayas acumulando información, pero si no lo asumes y lo vas aplicando en el campo, no aprendes. Entra por un oído y te sale por el otro, porque la información que te dan no tiene valor para ti. Te falta esa actitud, el interés por escuchar a tu entrenador con ganas de entenderlo bien y ser capaz de ponerlo en práctica en los partidos o en los propios entrenamientos. ¿Qué entendemos por concentración? Cuando realizas un esfuerzo colosal y te centras solo en aquello que debes decidir en cada secuencia del entrenamiento o del partido, eso es concentración. Despejas de tu mente todo lo que te puede distraer
con los ojos, con la imaginación, con el oído, con el corazón. Ya te adelanto que te va a costar, no es fácil adquirir esa habilidad de concentrarte. Trabaja cada día un poco este tema hasta conseguir concentrarte durante los 90 minutos. Es un hábito que debes entrenar al mismo ritmo que ejercitas, por ejemplo, tus músculos para estar más fuerte físicamente. Rindes más si te concentras más. Por eso es normal que al principio te cueste. Puedes mantener la concentración unos minutos, pero cuando viene el cansancio, falla la concentración y tu rendimiento vuelve a bajar. Esto les ocurre hasta a los jugadores profesionales. Están ganando un partido, pero el agotamiento les lleva a perder la concentración. Recordamos que exige un esfuerzo siempre y ¡zas! El delantero rival aprovecha el despiste para meterse en el área y conseguir el gol. Unos segundos de despiste son suficientes para perder un partido. ¿Entiendes por qué hablo de concentración? ¿Te das cuenta de lo importante que es para un jugador como tú y para tu equipo? ¿Y cómo puedo mejorar mi concentración? Un grupo de neurocientíficos realizaron un estudio utilizando un equipo profesional de fútbol. Preguntaron a cada jugador de ese primer equipo la principal causa de sus distracciones. Los resultados fueron los siguientes. El factor más frecuente de despiste eran sus errores. Cuando el jugador fallaba, se enfadaba y se desesperaba, y eso le hacía salirse del partido. El segundo gran factor eran las peleas entre ellos mismos o con los rivales. Al discutir sobre una jugada entre ellos o pelearse con los rivales por acciones concretas del juego, se despistaban y perdían la concentración en el partido. El tercer factor era el público. Sabemos que los espectadores constantemente gritan, protestan, se enfadan y exigen. Eso les provocaba a los jugadores pérdida de atención. ¿Te pasa a ti algo parecido? Ya ves que hasta los profesionales tienen estos problemas. La lista continúa con aspectos que te son muy familiares. Las molestias físicas, por ejemplo, un dolor en el pie, un golpe en el hombro, la no participación en un tiempo largo del partido, cosas que no salen como tú quieres, recibes un gol en contra, tu situación familiar porque en ese momento no es buena, el árbitro que se equivoca y te enfadas porque no fue justo. Como puedes apreciar con facilidad, puedes poner el foco de atención en algo diferente que te distrae. Lo mismo puedes hacer tú. Piensa qué aspectos son los que te hacen perder la concentración. Confecciona tu lista y luego pasamos a ver cómo mejorar esa concentración. Previamente has de tener en cuenta algo muy importante. Los últimos estudios del cerebro nos indican que la concentración tiene como 3 tipos de enfoques. El foco número 1, cuando tu concentración es al máximo, al 100%, son situaciones del partido en las que estás interviniendo directamente. Por ejemplo, cuando tienes el balón. El foco 2, tu concentración baja al 90% porque estás sin la pelota, pero cerca de la jugada. Y foco 3, reduces tu concentración al 80% porque estás lejos de la jugada y es difícil que recibas el balón. Si pretendes mantenerte en foco 1 todo el partido, que sería lo ideal, no aguantarías. Lo normal es que tu agotamiento no te permita rendir al máximo. Debes ir cambiando de foco a lo largo del partido según las 3 situaciones que te he descrito. Cuando estás en foco 3, estás descansando, ya que tu concentración se reduce al 80%. De esta forma conseguirás llegar al final del partido concentrado. El segundo aspecto que puede ayudarte a rendir más en los entrenamientos y también en los partidos es la intensidad que estás dispuesto a imponerte
en cada ejercicio. Pero cuidado, porque no quiero que confundas la intensidad con correr mucho. La intensidad la consigues con la concentración. Cuanto más concentrado estés, más intensidad puedes darle a tus ejercicios. Llamamos intensidad física a ejecutar en cada momento aquello que has de hacer al ritmo más alto posible. Pero existe otro tipo, que es la intensidad táctica, en la que hemos de decidir en cada momento lo que hemos de hacer durante el partido. Está muy asociada a nuestra capacidad de concentración. A veces la intensidad es estar parado y en otras en movimiento. Conseguimos una buena intensidad cuando tenemos muy claros los objetivos que nos ha marcado el entrenador y somos capaces de ponerlos en práctica a gran velocidad. Como entrenos, como juego. Si quieres jugar bien, procura estar muy concentrado en los entrenamientos. Es en tu práctica deportiva donde adquirirás esa capacidad cada vez mayor de concentración. Es imposible que consigas una buena intensidad si no tienes tus objetivos de juego muy claros. Por este motivo, el entrenador insiste en cada entrenamiento en la forma de jugar que desea. Tú debes ser capaz de escuchar con interés y atención. Eso te ayudará a tomar las decisiones oportunas y ejecutarlas en el terreno de juego. Cuanto más claro tengas lo que debes hacer, más intensidad podrás alcanzar en el partido. Intensidad, por tanto, se puede definir como la realización de una acción determinada durante un cierto periodo de tiempo de forma correcta, con una fuerza determinada y una concentración y actitud correcta. Fíjate en estos tres aspectos para conseguir una buena intensidad en tus entrenamientos. Primero, esfuerzo. Sin él no hay nada que hacer. Es un aspecto fundamental, que implica darlo todo en cada entrenamiento. No creo en aquellos jugadores que piensan que es en el partido donde uno debe partirse la cara, no. Si no lo has hecho antes, durante la semana, dudo de tu éxito. Segundo, concentración, de la que ya hemos hablado mucho. Silencio para poder pensar y aplicar lo que nos pide el entrenador o lo que creo que debo hacer en ese momento o según la situación del juego. Se trata de aprender a eliminar distracciones. Tercero, actitud. ¿Cuánto me gusta esta palabra? La actitud es casi todo en este deporte. Sin ella no puedes llegar a ser un deportista de primera línea. Es el complemento ideal que te impulsa a sacar adelante aquello que sabes que debes hacer. Con frecuencia sentimos miedo, dificultad, cansancio, pesimismo. La actitud derriba todos estos obstáculos que te frenan como deportista en tu carrera hacia el éxito deportivo. Sin embargo, hay entrenadores que la ponen por encima de todo, sin darse cuenta que es un complemento. Piensan que se gana con actitud y se olvidan de aquel refrán tan utilizado de que más vale la maña que la fuerza. Querer resolver un partido con solo actitud es un grave error al que no debes caer nunca. Nos quedamos con estos conceptos. Ahora te toca a ti ponerlos en práctica. Ya me dirás si tu rendimiento ha mejorado. Estoy seguro que puedes lograrlo.